Bueno, hola a todos. Arrancamos este panel donde hablaremos, bueno, charlaremos sobre lo que es el Venture Debt. Bueno, haremos un poco de contexto, ¿no? Pero arrancaré con un poco de contexto de lo que es este asset class y en qué punto está, ¿no? Ahora mismo. En el año 23, en agosto en concreto, BlackRock compra Kreos Capital, que es el principal operador en Europa, ¿no? Arrancaron en el año 98, son los pioneros. Y esto, oye, pues supone una validación, ¿no? para esta clase de activo, ¿no? Que un institucional haya comprado BlackRock. Y en el año 24, ¿no? Según datos de Atómico, estamos en un año récord, ¿no? Para lo que es el Venture Debt en Europa, y principalmente por dos factores, ¿no? Por los factores de, oye, pues corrección en las valoraciones, ¿no? Y sobre todo también, oye, pues el acceso a capital con respecto a años anteriores, ¿no? Como el 21-22, ¿no? Donde hay un poco también de más de restricción. Y esto es un viento de cola, ¿no? Para lo que es el Venture Debt. Con lo cual, hoy haremos un recorrido por, bueno, hablando pues, de estrategias, ¿no? Criterios de inversión, ¿no? Arrancaremos con eso. Después pasaremos a otro bloque, ¿no? De tendencias de mercado y, bueno, cómo los entornos macro tienen influencia también en este activo, y hablaremos también de las valoraciones. Pasaremos a un bloque 3, donde hablaremos también de qué relaciones tienen los fondos de Venture Debt, ¿no? Con fondos de Venture Capital, otros fondos, y también con la deuda bancaria tradicional. Y por último, oye, pues también nuevas estructuras y qué innovación también hay en producto, ¿no? Y finalizaremos con eso, ¿no? Entonces, oye, si os queréis os presentar y un poco, oye, pues contamos con una amplia representación de 3 fondos de Venture Debt que están operativos ahora en España, con lo cual, oye, hablar un poco de tesis de inversión, de los fondos actuales, de los fondos también que vais a levantar, ¿no? Como los próximos fondos, y, bueno, sectores, criterios de inversión. Marc, si quieres arrancar. Pues muchas gracias por la invitación. A ver, yo soy Marc Guas, soy director de inversiones en el fondo de Venture Debt de Zubi Capital. Zubi Capital somos una gestora de impacto en el que invertimos en aquellas compañías que traten de resolver retos sociales o ambientales. Entonces, tenemos un fondo de Venture Debt. Este fondo es de un tamaño pequeño, son 20 millones aproximadamente. La tesis de inversión del fondo es, bueno, invertimos en compañías, digamos que somos agnósticos en cuanto a vertical en la que invertimos, siempre y cuando entendamos cuál es ese reto social o ambiental que la compañía trata de resolver. Los tickets que solemos poner pues van desde medio millón hasta los 2 millones, 2 millones y medio. Lo único es que, bueno, evidentemente pues necesitamos entender muy bien la componente de impacto para que podamos invertir. ¿Quieres hablar un poco del fondo 2? Bueno, de momento estamos en el año 5 de inversión del fondo 1. Todavía nos queda un poco por acabar de invertir de este primer fondo, y sí que nos estamos planteando pues, crear un fondo 2 durante este año, o hacer al menos toda la burocracia para, oye, pues cuando el año que viene haya finalizado el proceso o el periodo de inversión del fondo 1, tener listo el fondo 2 para poder seguir invirtiendo desde ese punto, ¿no? Entonces, bueno, aún nos queda un año por delante donde vamos a tener que invertir y luego pues hacer toda la gestión con CNMV. Pablo, en tu caso, ¿no? También, oye, pues en el fondo 1 habéis hecho como un pequeño porcentaje también de préstamos participativos, y después también acompañado con Venture Debt. Ahora estáis en fundraising del fondo 2, ¿no? Cuéntanos un poco la tesis y preséntate. Sí, yo soy Pablo Puelles, principal en Extension Fund. Extension es un fondo que nace en julio de 2021 en el contexto del COVID, buscando soluciones alternativas y variantes al equity tradicional para ayudar a las compañías. Y en ese contexto lanzamos, como dices Alex, un fondo híbrido que invertimos tanto con Venture Debt como a través de notas convertibles. La realidad es que el fondo ha invertido en torno a un 70% del tamaño total en Venture Debt y un 30% en notas convertibles, sobre todo enfocado en las compañías donde ya tenemos posición en deuda, tratar de ampliar ahí el stake de Extension y coger un poco más del upside en las compañías, ¿no? A nivel tesis de inversión, la realidad es que somos agnósticos, pero es cierto que por la experiencia de los fundadores y del equipo, pues estamos centrados sobre todo en temas fintech, que es donde vemos mejor encaje a la deuda, sobre todo en fases tempranas, ¿no? Es cierto que en fases más avanzadas la deuda tiene un uso más que se asemeja mucho más a una compañía tradicional, pero en fases muy tempranas existen compañías intensivas en capital que necesitan deuda desde un momento inicial, y esas compañías son sobre todo fintech. Pero bueno, dicho esto, la realidad es que hemos ejecutado más de 30 operaciones desde el fondo 1,
Y ha sido de todo tipo. Hemos hecho ciberseguridad, hemos hecho algún e-commerce y sobre todo, pues lo que digo, fintech e insurtech, ¿no? Tickets, la estrategia es similar a la de Zubi, sin la parte de impacto, lógicamente. Esos tickets de entre 1 millón hasta 3 por compañía máximo. Y ahora estamos levantando el segundo fondo, ¿no? El segundo fondo, a diferencia del primero, va a ser un fondo de Venture Debt, que este otro va a tener discrecionalidad en una parte pequeña del portfolio para invertir a través de equity, pero la realidad es que nos vamos a definir como fondo de deuda. El objetivo es cerrar en torno a los 70 millones de euros y probablemente suceda el cierre, tocando madera, que es complicado siempre, pero durante este 2025. Vale, oye, tenéis algunas compañías también, ¿no? Que ahí habéis invertido conjuntamente. Contarnos un poco eso, oye, qué compañías han ido bien, qué compañías han ido mal, un poco de aprendizajes de los buenos deals y de los deals un poco más complicados, ¿vale? ¿Cómo es esto a nivel de gestión de portfolio? Marc. A ver, al final nosotros lo que estamos ofreciendo es deuda. Entonces, el hecho de ofrecer deuda, de alguna manera, te limita también el momento de entrada de las compañías. Al final, estamos dando un periodo de carencia y lo que necesitamos es que una vez pasado el periodo de carencia, la compañía tenga la capacidad de poder devolver ese préstamo. Si no sucede esto, pues oye, tanto la compañía como el inversor vamos a estar pues, en grandes problemas, porque oye, la compañía va a empezar a quemar mucha más caja de la que esperaba, no va a ser capaz de devolver esa deuda, va a tener que verse forzado o obligado a levantar una nueva ronda, ya que va a ser mucho más complicado, porque recordemos que el inversor de capital invierte para crecimiento y no para pagar la deuda anterior. Entonces, desde el punto de vista nuestro como proveedores de deuda, pues tenemos que medir muy bien ese momento de entrada. Esto lo que ha hecho es que, oye, pues que las compañías o la tipología de compañías en las que estamos invirtiendo, pues oye, que ya tengan, hace que tengan, pues oye, mínimo 1 millón de euros en ventas, que estén a unos 6, 8, 10, máximo 12 meses vista de alcanzar break-even, de manera que reducimos un poco el riesgo y permitimos a la compañía, pues oye, financiarse, ¿no? Entonces, dicho esto, pues de las tipologías de compañías en las que hemos invertido, claro, en nuestro caso invertimos, al ser agnósticos y no enfocarnos solo en una vertical, pues tenemos un poco de todo. Luego otra discusión sería, pues, cuáles funcionan mejor o cuáles funcionan peor. Pero, bueno, entiendo que también como vosotros, ¿no? Dinos algún caso en concreto, compañías que digas tú, oye, esta compañía está performando muy bien, estamos muy contentos. Pues a ver, compañía, por ejemplo, que tenemos en común sería Becas, que es una compañía que está yendo francamente bien, que al final, pues oye, fuimos los primeros proveedores de deuda para esta compañía. Esta compañía al final lo que hace es facilitar income share agreements, es decir, contratos para financiar a estudiantes y que una vez este estudiante encuentra un trabajo, pues oye, parte de sus ingresos los deriva para amortizar esa deuda que había asumido el estudiante para poder estudiar, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de deuda, nosotros hemos facilitado esa deuda que sirve como working capital de alguna manera y por nuestro lado, para reducir el riesgo, lo que estamos cogiendo son esos contratos como colateral, de manera que si la compañía pues deja de pagar, pues esos futuros ingresos nos los vamos a quedar nosotros. Nuestra financiación lo que ha servido es, oye, la compañía ya funcionaba, ya ha demostrado que tenía product market fit, lo que hemos permitido es dar más gasolina para que la compañía siga funcionando. De ejemplos de compañías que no han funcionado también, pues oye, pues seguramente hemos fallado al invertir en compañías donde hemos visto pues que ese camino hacia la rentabilidad o a la capacidad de generación de caja en el corto plazo está mucho más difuso. Y lo que hemos visto es que, oye, pues nos hemos visto en la tesitura de tener que refinanciar nuestra posición, que al final no es lo que buscamos. Perfecto. Pablo. Sí, yo creo que el caso de Becas es un muy buen ejemplo de cuándo tiene sentido introducir deuda en la compañía, ¿no? Becas, como dice Marc, de hecho fue Zubi la primera entrada de deuda en la compañía en una fase muy inicial, pero porque esa deuda tenía un uso muy claro en la compañía. Entonces, no tendría sentido hacer esos préstamos a los estudiantes con equity, porque el equity es la manera de financiación más cara que existe, lógicamente, y como player de deuda estás cómodo cogiendo el riesgo de esos contratos. Si mi deuda se estuviese dedicando a abrir un nuevo mercado donde las interrogantes son infinitas, probablemente no estaría cómodo, pero sin embargo, si mi préstamo se utiliza, pues en el caso de Becas, para financiar estudiantes, en el caso de Bibla, para comprar casas, en el caso de Payflow, por ejemplo, que es otra compañía de portfolio, para adelantar partes de salario ya generadas. Entonces, son modelos muy concretos donde la deuda tiene un encaje muy cómodo para nosotros
servimos de primera deuda en la compañía, demuestra que el modelo tiene sentido, que tracciona, y normalmente luego llega un lender con más bolsillo, que o bien abre una nueva línea de crédito o bien nos preamortiza, pero nosotros ya hemos, entre comillas, cumplido nuestra misión en la compañía, ¿no? En el caso de Becas, por ejemplo, ha levantado una línea de crédito de 20 millones, en el caso de Payflow también, el caso de Bibla con Fasanara. O sea, es una dinámica muy habitual el utilizar el Venture Debt en un momento muy temprano para demostrar que el modelo tiene sentido y funciona, y entonces ya buscar una línea de financiación pues, con términos más competitivos, lógicamente, y también con mayor tamaño. Entonces, la parte positiva, y yo creo que el gran aprendizaje para nosotros en el Fondo 1 es hay modelos donde tiene mucho sentido la deuda. La parte negativa, lógicamente, es la contraria, ¿no? La deuda tiene una obviedad, que es que tiene que devolverse. Entonces, necesitas tener cierta visibilidad sobre cómo la compañía va a generar los ingresos para repagar la deuda. Y en algunos casos hemos pecado pues, de excesivamente optimistas, quizás, como decía Marc, pensando que iba a llegar una rentabilidad, un momento en el que iba a repagar la deuda con comodidad. La realidad es que los tiempos en startups, sobre todo en fases tempranas, suelen ser más largos de lo esperado, ¿no? Y nuestra capacidad de ofrecer carencia, reestructurar, etcétera, pues es limitada, y ahí es donde hemos sufrido un poco más, aunque desde Extension por lo menos hasta ahora no hemos tenido default. Es verdad que estamos en el año 4 todavía y pueden pasar cosas, pero es un poco los aprendizajes que hemos sacado. Una de las cosas muy interesantes que ha comentado es el uso de la deuda o cómo lo estamos utilizando. O sea, al final, al menos yo me imagino que compartirá un poco la opinión. O sea, cuando haces una ronda de capital, normalmente buscas un equilibrio entre equity y deuda. El equity tiene que servir para financiar cierto tipo de cosas y la deuda para financiar otras cosas. Por ejemplo, si tú lo que quieres financiar es un product market fit que realmente no sabes cómo va a funcionar, pues oye, para eso está el capital. Sin embargo, si tú lo que quieres es, oye, yo sé que este modelo ya funciona y que si pongo un poco más de gasolina voy a sacar más, pues oye, para eso está la deuda, que es mucho más barato. Si lo que vas a validar es, oye, tengo que entrar a un nuevo mercado que no sé cómo va a funcionar, pues para eso está el equity. Sin embargo, si lo que quieres es, oye, necesito aumentar el equipo de ventas, que teóricamente el equipo de ventas se tiene que financiar a sí mismo, pues oye, hazlo con deuda, que va a ser mucho más barato. Entonces, hay que medir muy bien en cada ronda, pues oye, qué espacio hay para equity, qué espacio hay para deuda. Digamos que el riesgo tecnológico, el riesgo de mercado lo asume el equity, y el riesgo de escalado se puede compartir con el fondo de capital riesgo. Okay. ¿Cuál es la principal ventaja y oportunidad que tiene para el cliente? Es decir, oye, pues la dilución, el coste, la agilidad, el control para los accionistas. O sea, vosotros en vuestro pitch de venta, digamos, o sea, ¿cuál es la principal ventaja? La realidad es que el Venture Debt ayuda a la compañía a financiarse, pero sin la gran dilución que conlleva el Venture Capital. Además de que el Venture Debt no toma derechos políticos, por lo que permite al equipo fundador mantener el control de la compañía durante más tiempo. Lo que hay que tener en cuenta es que el Venture Debt, pues como hemos dicho, puede ser un arma de doble filo, ¿no? O sea, coger demasiada deuda demasiado pronto puede ser contraproducente. Pero sí que permite, pues eso, ¿no? Financiarte, llevar la compañía o mantener el control de la compañía durante más tiempo. O sea, una de las cosas que se ha visto es que la mayoría de compañías que llegan a Series B, Series C, los founders ya han perdido el control de la compañía. Y esto no se debe al 5% de la serie B o serie C, sino a toda la deducción que ha sido acumulando durante las diferentes rondas, ¿no? Pues oye, el 20% de la serie Pre-Seed, el 18% de la serie Seed, el 15% de la serie A. Entonces, todas esas diluciones que vas teniendo al final hacen que cuando llegas a tu compañía a la serie B, pues que hayas perdido completamente el control. Si en esas etapas de pre-serie A, serie A, que es cuando empieza a tener sentido el Venture Debt, pues coges un poco de deuda, te permite financiarte, alargar el runway y llegar a esa serie B manteniendo el control de tu compañía. Si no, pues oye, evidentemente pues corres el riesgo de que tu compañía la gestionen otros, y de esa idea que tú tenías de quiero llevar mi compañía de A a B, pues oye, que se tuerza por el camino y acabes en otro lado. Pablo, sí, ¿quieres aportar algo más? Está clarísimo. O sea, suscribes? No hay nada más valioso para un fundador, para un equipo fundador, que el equity de su compañía. Entonces, el hecho de diluir mucho menos es súper relevante, y a veces lo decimos a los fundadores, ¿no? Si las cosas van mal, es mejor tener equity que deuda, porque al menos no hay que repagarla. Si las cosas van bien, lo que querrás será mantener la mayor parte de tu compañía bajo control, ¿no? Y ahí es donde la deuda tiene sentido. Y como los founders tienden a pensar que las cosas van a ir bien,
pues tiene mucho sentido meter deuda en la compañía, ¿no? Vale, oye, pasamos al siguiente bloque, vale, tendencias y mercado, ¿no? Al final esto es un, bueno, como todo, ¿no? En esta industria es un asset class que nace en Estados Unidos, ¿no? Entra en Europa, pues vía UK, que es la migración natural, ¿no? Y después, oye, pues vemos que también se está consolidando en el sur de Europa, ¿no? Y de hecho, oye, pues que estemos aquí los tres, ¿no? Pues hablando de este activo, nosotros aparte somos totalmente bisoños, ¿no? Que acabamos de arrancar justo en enero, ¿vale? Y es una prueba de ello, ¿no? De que esto pues es una consolidación y es un vertical financiero más dentro de la industria, ¿no? Entonces, bueno, quería, oye, pues cómo ha evolucionado, ¿no? Es el Venture Debt, cómo lo veis vosotros, ¿no? Y cuál es la tendencia para los próximos años, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? Sí, la verdad, y lo hablábamos antes de empezar la charla, ¿no? Es llamativo el crecimiento que ha tenido en España el Venture Debt y probablemente haya muchos motivos. El principal es la potencia, la importancia del sector bancario en España y, en consecuencia, el interés por este tipo de soluciones, ¿no? La realidad es que la deuda privada es un activo que quizás en Europa está infraanalizado, pero si ves históricos, sobre todo en Estados Unidos, la deuda privada desde el año 2000 solo ha tenido un año negativo y el comportamiento es superior incluso al S&P, ¿no? Que sabemos que en el siglo XXI ha sido un auténtico misil. Entonces, el hecho de apostar por deuda privada yo creo que es una consecuencia del buen comportamiento que ha tenido a lo largo de los últimos años y en concreto el Venture Debt pues es un crecimiento paralelo al Venture Capital, ¿no? Al final es inevitable que el crecimiento de las dos vayan de la mano y en el caso de España en concreto hemos visto que están empezando a lanzar fondos de tamaños relevantes, cada vez hay más fondos de equity y en consecuencia surgen los fondos de deuda. Y yo creo que es una tendencia que en España, por supuesto, continuará creciendo, pero sobre todo en Europa, ¿no? Donde vemos pues, países como Alemania, como Francia, que a nivel capital sí están probablemente más desarrollados que España, pero en la parte de deuda están todavía muy por detrás. Entonces ahí creemos que va a haber oportunidades y crecimiento en el corto plazo. O sea, al final el Venture Debt se ha tenido tanto crecimiento es porque realmente el mercado lo estaba pidiendo, ¿no? O sea, si no, evidentemente, no habrían salido tantos fondos. O sea, recordemos también que estas compañías que en estas etapas tempranas están pidiendo Venture Debt, estas compañías lo hacen porque tienen necesidad de conseguir deuda, pero sin embargo son compañías que todavía no son bancarizables. Pues seguramente porque todavía no tienen las métricas suficientes, no hayan demostrado que tienen ese track record y por lo tanto, pues oye, a los bancos consideran que es demasiado arriesgado el poderlas financiar. Un poco el papel que tiene que hacer el Venture Debt es, oye, yo te voy a financiar en estas etapas tempranas para ayudarte a conseguir esas métricas mínimas que te permitan acceder a esa financiación que pueda venir más tarde y que pueda ser más barata. Entonces, un poco el papel que tenemos nosotros como proveedores es eso, oye, te voy a ayudar a que llegues aquí para que luego, pues, oye, puedas acceder a pues, un Caixa, un Santander o demás. Lo que estamos viendo, toda esta proliferación de los bancos metiéndose en estos campos es precisamente porque, oye, es una vía de entrada muy buena en las compañías y luego en aquellas compañías que realmente funcionan, pues ya podéis hacer cross-selling para líneas de crédito, líneas de confirming y una serie de productos que quizás los fondos no podemos ofrecer. Muy bien. Vamos a hablar un poco del entorno macro, ¿vale? Y también hoy las valoraciones del 21, ¿cómo lleváis eso a la hora de tratar con las compañías, ¿no? La típica compañía que levantó el 21 y que pues, probablemente no ha levantado capital posterior, ¿no? Entonces pues, nosotros también tenemos un porcentaje, ¿no? Que convertimos en acciones, ¿no? Con lo cual hoy el tema de las valoraciones para nosotros es algo relevante, ¿no? Probablemente eso pues lleva a la compañía, ¿no? A hacer a un down round y eso pues oye, al final siempre estresa, ¿no? Lo que es las estructuras de capital de la compañía y puede ser problemático, ¿no? Entonces, oye, pues un poco cómo influye esto, ¿vale? O sea, cómo lo afrontáis vosotros, ¿no? El tema de las valoraciones o cómo lo tratáis también pues de negociar. Y dos, oye, el entorno macro es relevante, ¿no? Al final hoy hemos visto, ¿no? Pues que la subida de tipos, ¿no? O cambios pues, geopolíticos que pueden tener influencia en macro y pues también a nosotros nos repercute, ¿no? Como cualquier otro activo, ¿no? Entonces, bueno, un poco que podéis comentar estas dos cosas. Sí, en la parte de valoración y un poco la burbuja que vivimos en los años 20-21,
lógicamente nos impacta, pero es cierto que tenemos que tener claro lo que somos como fondo y como activo, ¿no? Nosotros somos un activo de deuda, nuestro objetivo prioritario es que la compañía repague la deuda y luego, como dices, pues tenemos una parte de equity, lógicamente, que es relevante, pero nuestro foco está normalmente en la parte de deuda, ¿no? Por supuesto, la valoración, y es donde esperamos hacer un upside relevante en el fondo, es importante, pero no es desde luego nuestro core. Así como para un fondo levantado o que haya invertido en esos años va a ser muy complicado hacer retornos, nosotros creemos que el impacto, siendo importante, no va a ser el que marque el resultado. En esa línea, lo que hemos ido viendo en compañías que sí que levantaron a valoraciones un poquito altas hace 3, 4 años, normalmente han intentado levantar rondas puente, apoyarse en Venture Debt para estirar runway, etcétera, y llegar de manera natural a esa valoración, ¿no? Quizás la que hace 3 años estaba inflada con los números de la compañía, 2, 3 años más tarde, después de varias rondas puente, pues le permite hacer una ronda pues flat o ligeramente superior, pero yo creo que el down round, lógicamente, se intenta evitar. A nivel imagen y publicidad, pues es complicado, y luego los fondos de equity en general no son especialmente proclives a ejecutar down rounds y como primera inversión, porque bueno, gusta más invertir en la compañía que crece y que todo es lineal, más que hacer algo más, pues, no distress, pero algo un poquito más complicado, ¿no? Entonces, lo normal es, por lo menos lo que hemos visto nosotros, es que hayan ido estirando el chicle lo máximo posible para levantar la siguiente ronda. No sé, Marc, ¿qué habéis visto en portfolio? Bueno, completamente de acuerdo con lo que comentas. Lo único que añadiría sería que un poco bueno, no es que sea la jugada, pero el Venture Debt no suele marcar valoraciones y por lo tanto yo también creo que en estos momentos donde han habido mucho down round se han apoyado mucho en el Venture Debt precisamente para alargar runway y no tener que bajar esa valoración. O sea, al final, por nuestro lado, preferimos ir de la mano de inversores de capital que sí que van a marcar esa valoración, como para nosotros decir, oye, pues me vale, no me vale. Pero preferimos no tomar la iniciativa en ese tema porque sabemos que son temas complicados y normalmente la compañía, cuando nos ha ido a buscar en esos casos, no es lo que más le interesaba, ¿no? Al final lo que buscan es alargar el runway, permitir que la compañía realmente pues, pueda alzar el vuelo de nuevo y justificar en algún momento que la valoración que tienen es la adecuada. Vale, oye, vamos a abrir un melón de la colaboración con otros fondos de capital riesgo, con otros fondos de Venture Debt, ¿vale? En el cual me incluyo, y también pues con la deuda bancaria, ¿no? Al final, oye, ¿qué estáis aquí? ¿Para competir o estáis para colaborar? Bueno, a veces si abres Twitter parece que estamos para competir. La realidad detrás de esos tweets es que colaboramos mucho. O sea, en tanto en cuanto los inversores de capital tienen un stake en la compañía, sus intereses son los mismos que los del fundador y, por tanto, la dilución de lo que hablábamos antes, igual que interesa al fundador, interesa al fondo de capital. Entonces, esos modelos donde la deuda tiene buen encaje y tiene mucho sentido para el fundador, tiene mucho sentido para el equity, y los otros modelos donde la deuda no tiene un uso tan claro y donde podríamos llegar a competir, la realidad es que la competencia no es tal, ¿no? Si la compañía es capaz de generar caja positiva y repagar la deuda, va a estar más cómodo levantando deuda, y si no es el caso, va a ir a por equity, porque además nosotros como fondo de deuda vamos a ser los primeros interesados en no coger ese tipo de compañías. Entonces yo creo que hay espacio para los dos, por supuesto, pero que hay dos modelos muy diferenciados y que en muy pocas ocasiones un founder va a estar entre levantar 3-5 millones de equity o 3-5 millones de deuda. O sea, es una disyuntiva que a veces se plantea como no cojáis deuda o coged toda la deuda que podáis. No es una disyuntiva real. Igual que las compañías grandes cotizadas entienden que hay momentos de hacer ampliaciones de capital y momentos de hacer emisiones de deuda, las compañías en fase más temprana también deben entender que la deuda y el capital son instrumentos de financiación complementarios y que deben utilizarlos como tal, yo creo. Sí, Pablo, en vuestro caso tenéis una compañía, ¿no? Que ahora que pues, recientemente ha levantado
una ronda de capital, ¿no? Y también, oye, pues lo ha complementado con Venture Dev, ¿no? Que es una compañía que se llama, bueno, pues Hotelulu, ¿no? Entonces, oye, el play este de que, oye, vosotros entráis pronto, una compañía que tiene mucho growth y después también, oye, un lender más grande os saca a vosotros, ¿no? Como es este caso, ¿no? Oye, pues también vosotros en este caso os encontráis muy cómodos, ¿no? Es decir, oye, pues vosotros tenéis el componente local, ¿no? Que os acercáis a la compañía y probablemente tenéis más llegada, ¿no? Más acceso a esa compañía por tener ese componente local, pero después viene un fondo de Londres, ¿no? Con mucho más capital y vosotros tenéis vuestro retorno, ¿no? Y continuáis con el equity kicker, ¿no? Para tener la rentabilidad, ¿no? Esto también puede ser un play que es bastante habitual en la industria, ¿no? Y para vosotros, oye, pues en términos de rentabilidad y tal es muy fructífero, ¿no? Sí, el caso de Hotelulu es otro muy buen ejemplo de uso de deuda y uso de equity en paralelo. Hotelulu es una compañía que ofrece soluciones cloud, entonces tiene una componente de CAPEX muy importante. La realidad es que no tiene sentido cubrir ese CAPEX con deuda y de ahí que, perdón, ese CAPEX con equity y de ahí que se decida levantar deuda. Lo cual no quiere decir que para el crecimiento, apertura de nuevos países, etcétera, sí entre equity, ¿no? Y en ese caso, pues por supuesto que el equity estaba encantado de que entrara deuda. Nosotros fuimos los primeros, pero después entraron, como dices, otros players internacionales y nos preamortizan, nos quedamos con el equity y encantados, la verdad. Vale, ¿tú que eres más de colaborar o más de competir? Nosotros somos más de colaborar. Al final, colaborando de alguna manera, lo que estás haciendo es dividir un poco el riesgo, ¿no? Entonces, cuanto más semillitas vayas plantando, pues oye, más posibilidades que luego esto realmente funcione. También es cierto que ahora mismo, con los diferentes players a nivel nacional que hay, que son que tienen que manejar grandes volúmenes de deuda, es mucho más complicado, porque en una operación que quizás de 4 millones de deuda que están buscando, donde antes se podía cubrir entre 3-4 players, ahora tiene uno grande que dice, es que yo tengo que colocar 200 millones. Pues oye, me lo quedo yo solo, que el riesgo que yo estoy asumiendo es asumible, ¿no? Y sin embargo, pues oye, para fonditos como los que representamos, pues nos venía muy bien pues poner 1,5 millones cada uno o incluso 2 millones y repartirnos ese riesgo y ese potencial upside. Nuestra posición siempre va a ser de colaborar y invertir cuantos más mejor, no solo por eso de diversificar que digo, sino lo que hemos visto también es que cuando las cosas van mal, si tú has sido el único que ha invertido, pues oye, el único hombro en el que se puede apoyar la compañía es el tuyo, ¿no? Mientras que si las cosas van mal y sois varios players, pues evidentemente hay mucho más donde repartir. O sea, al final lo que tenéis que recordar es que la jugada del Venture Dev no es tanto fijarnos en esas compañías con un gran potencial de crecimiento, que es la jugada precisamente que hace el Venture Capital, sino más bien cómo limitar todos esos riesgos, ¿no? Porque realmente por cada millón que nosotros entregamos, si lo perdemos, para compensar ese millón lo hacemos con el interés que cobramos de otros intereses, más el equity que cogemos del resto de compañías que sí que funcionan. Entonces, casi prefiero muy bien limitar mi riesgo junto con otros inversores que puedan aportar el hombro o que puedan arrimar el hombro y no tanto enfocarme tanto en el upside. Entonces, por eso yo creo que es muy importante el que podamos colaborar con otros fondos, tanto de deuda como de capital. Vale, bueno, que nos queda ya poco tiempo, ¿vale? O sea, como vamos finalizando, quería finalizar con, bueno, en términos de nuevas estructuras, ¿no? Vosotros también usáis mucho, aparte del Venture Debt, pues el Plain Vanilla, ¿no? El largo plazo, exacto, que es el clásico. También usáis SPVs para financiar los gastos operativos, ¿no? Fuera de balance, montáis una estructura. Esto, oye, podéis profundizar un poco más. Aparte tenéis, ¿no? Antes comentabais becas, ¿no? Que, por ejemplo, es esta tipología de estructura. Y, oye, yo creo que también esto tiene mucho sentido, ¿no? Sobre todo para determinados sectores, ¿no? Como fintech, protech, ¿no? Que son bastante intensivos en activos. Y después esto también, oye, cómo es interesante el punto de vista de los colaterales, ¿no? O sea, como al final, oye, pues probablemente pues incluso en fintech, ¿no? Pues no se puede la garantía del FEI porque no te deja prestar para prestar, pero sí que tiene otro tipo de colaterales que al final te ayuda a mitigar el riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, oye, comentar un poco esto, yo creo que es bastante interesante. A ver, el tema de la estructura de la SPV se utiliza mucho con el Asset Back Lending, que al final lo que consiste es, yo te voy a dar un préstamo que vas a utilizar para adquirir cierto tipo de activos y yo voy a coger esos activos como colateral. Luego tú esos activos, pues oye, los vas a alquilar, vas a hacer tu propio negocio. Pero básicamente lo que consiste es, se crea una SPV donde tú vas a prestar el dinero en esa SPV, con ese dinero la compañía va a adquirir una serie de activos, que es lo que va a hacer la compañía, los va a utilizar para su propio negocio y yo todos esos activos los voy a coger como colateral. De manera que si la compañía, por lo que sea, no es capaz de devolverme ese préstamo que yo le he dado,
voy a ejecutar esos activos y me los voy a quedar yo, ya sea o bien los activos o los contratos que hayan derivado de esos activos o los flujos futuros que puedan llegar de esos activos. Y con esa estructura, en el caso de Zubi hemos hecho 4 operaciones y de hecho un par hemos coincidido con Extension. Sí, yo creo que la estructura de SPV sobre todo permite que la compañía sea mucho más limpia, ¿no? Y que la parte operativa esté dando un servicio a esa SPV financiera hace también mucho más sencillo a la hora de levantar capital, las valoraciones de esa parte operativa. Como dice Marc, en caso de que vengan curvas y haya que ejecutar las garantías, también está de una manera mucho más limpia la SPV. Y yo creo que es un modelo que cada vez se está haciendo más, con la entrada de bancos con tickets más relevantes es todavía más claro y la tendencia va a continuar en esa línea seguro. Vale, pues nada, oye, damos por finalizada la sesión, ¿vale? Y oye, también si queréis profundizar algo más, pues estamos por aquí, estaremos por el 4Years estos 3 días, con lo cual estamos a vuestra disposición. Oye, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.